Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos. Bueno, comenzando ya este día miércoles, cada vez más cerca de este domingo 27 de marzo, estamos aguardando la presencia del economista Jorge Caumont, con quien queremos conversar, bueno, este clima, este escenario de incertidumbres que se plantea con esta invasión de Rusia a Ucrania, y me refiero a un clima de incertidumbre en materia de precios y un clima de incertidumbre económica. Por un lado, Estados Unidos y junto a Estados Unidos la OTAN planteando una escalada de sanciones económicas al régimen de Putin, sanciones económicas que para Rusia son gravosas, son realmente perjudiciales, pero también hay un efecto boomerang porque Rusia tiene un fuerte compromiso de suministro de energía en materia comercial para la propia Europa. Suministra el petróleo, el gas, pero también es productor de alimentos. Pero a su vez, Ucrania es un gran productor de alimentos que hoy se encuentra en guerra a raíz de esta invasión. Por lo tanto, a nivel mundial se está viendo que los alimentos escasean, ya hay escasez de alimentos en África, hay escasez de alimentos en otras partes del mundo y sobre todo la suba de precios en cuanto a alimentos por un lado y también en materia de combustibles. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días, está? ¿cómo ¿Bien? están? Bien, 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 gracias a bien. Dios, bien. Bien, ya aceptando que vino el otoño. Sí, pero hoy está acá bastante bien de temperatura, un poco alta. ¿Su Para los que cuadro está tenemos que ir bien? al centro, Ah, bueno, claro, sí. Sí, está bien, sí, sí. Su y cuadro con va bien, saco. está en la Sudamericana, el mío también está en la Sudamericana. Perdió una ¿Quién? oportunidad. ¿Quién, perdón? Wanderers, Montevideo Wanderers está en la Copa Sudamericana. No, perdón, que estaban en la Sudamericana, no había Sí. entendido. Sí, los dos Sí, cuadros sí, uruguayos que representan el fútbol uruguayo hoy en Copa Internacional, ¿no? River y Wander. sí, sí. Y Mm. anoche fue una noche interesante también. ¿Sí? Sí, le ganamos por 14 a Peñarol. Por 14. Malvin 14. le ganó por 14 Ah, tantos en a básquet, Peñarol. en básquet, en básquet. Y mi Sí, sí. cuadrito. La Éramos pocos, dársena. Y éramos bueno, pocos, sí, pero bueno. y Todo el sí. mundo o es de Peñarol o es de Nacional. Entonces los que son de los cuadros de básquetbol así, generalmente son de Malvin y son de Peñarol en fútbol. Entonces, para no entrar en conflicto de intereses, Ah, muchos no ah. van al partido de básquetbol. Pero hay Los muchos que de son. Aguada, ¿no? El básquet de Aguada es un cuadro con mucha hinchada también. Aguada Es grande, perdió ayer, perdió. Yo creo que es perdió el más grande, me fuerte. parece, en todo, en hinchada, en Puedo logros decir Aguada, deportivos, me sí. parece. Sí, sí. No, digamos, Peñarol y Nacional lo superan abiertamente, pero en básquetbol sí. Sí, Este, en en básquetbol creo que es la básquetbol, hinchada más grande, sí, 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 sí. sí, sí, Tiene muchos adherentes más allá de los partidos de fútbol, de los cuadros de fútbol, ¿no? Pero sí. bueno, en materia futbolística sí, somos cuadros chicos. Hablamos de River, hablamos de Wander, son cuadros, Sí, bueno, felicitaciones de todos modos. y bueno, somos los. Pensé que Para éramos nosotros, cuadros amigos antes en el barrio, y después viene una moda de la rivalidad del Prado y el clásico del eh, Prado. Nunca lo tuvimos, al menos desde mi pero, generación, pero nunca lo River sentimos no es como un del clásico. Prado. No es del Prado originalmente. Pero ya No, sé, Wander tampoco es del Prado originalmente. Es un cuadro que nace más hacia la zona de donde es Vilar de Bo, hoy, por ahí. Después migró, estuvo en Capurro, después se fue para donde está la cancha de Liverpool. Después esa ujú. cancha se la dejó a Liverpool y viene para acá, para esta zona del Prado. Pero bueno, ya están afincados en el Prado. Podemos decir que son dos cuadros pradenses, ¿no? ¿Cuántos? Hace Claro. años, hace décadas y décadas. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno. Tiene nombre Jorge, ¿qué inglés también. panorama mundial le plantea? Yo estaba analizando hace un rato, más que analizando, reflexionando. Componentes de incertidumbre hemos visto fuertemente en estos últimos 2 años por la pandemia uno, que lo analizamos con usted nos explicaba ese componente exógeno de incertidumbre que es la pandemia, un factor exógeno que le generó incertidumbre al mercado mundial y por supuesto a nuestro gobierno, y ahora se suma a esta guerra que también es un componente de incertidumbre. No se sabe cuánto va a durar, algunos dicen que puede ser de larga duración, otros dicen que no tanto, porque se le están acabando los recursos, digamos, para una guerra convencional a Rusia.
¿Por qué? Porque no es un país muy poderoso económicamente, es un país militarmente poderoso, pero económicamente no lo es. Se habla de escasez de combustible ya, que hay tropas que no tienen alimentos, bueno, y el colapso económico que estará experimentando la sociedad ya rusa, y como es un régimen totalitario, dictatorial, que tiene todo blindado, no sabemos qué pasa ahí, en esa interna, ¿no? De la sociedad rusa. Pero parecería que la guerra sigue 26 días, ¿no? Ya de guerra, paralizada la industria alimentaria del mundo en esa parte, Rusia y Ucrania, suba de precios, incertidumbre, Sí, medidas económicas de sanciones, ¿no? Parece que es sí, como, sí. como un loro que repite sanciones, ¿no? Uno escucha a Biden y vienen más sanciones. Y por otro lado, después dice el canciller el ruso, Lavrov, pero también el ministro de Defensa, ojo que si tenemos un reglamento interno en Rusia de que si corre peligro existencial la nación, podemos apelar a las armas nucleares. Otro chantaje, otro mostrar los dientes, provocar miedo internacional, porque hay una escalada de sanciones que no para. No hay mejor defensa que un buen ataque. Para nosotros los futboleros Sí, es verdad, ¿eh? y basquetboleros también. Eh, sí, Frank Knight eh, siempre decía las dificultades que presenta la incertidumbre, ¿no? Ujú. Es decir, el problema de que a veces uno sabe hacia dónde va y hay riesgos de que no se cumpla. Pero en el caso de la incertidumbre uno no sabe hacia dónde va. Y es por eso que los mercados Mm, son tan volátiles hoy día, ¿no? claro. Ayer subiendo las bolsas alrededor de uno, ahora antes de la apertura bajando Mm, la mitad. O sea que es complicado y sí, salimos o salimos entre comillas, porque la pandemia puede retornar, ¿verdad? sí, Con sí, alguna otra variante como se está ocurriendo en China. sí, Entonces salimos de ese golpe brutal que fue a la economía mundial el primer año, el primer semestre del 2020, sí, donde las, las interrupciones a la actividad económica llevaron a caídas de 2 dígitos en la producción de bienes y servicios a nivel mundial y además caída de 2 dígitos en el desempleo, ¿verdad? Aumento, claro, perdón, o sea que fue un golpe muy fuerte. sí, Eso llevó, obviamente, a que las tasas de interés fueran nulas para estimular, como ya lo dijimos varias veces, al consumo, a la inversión y a través del crédito a todos la mm, demanda agregada. mm, Entonces, luego, superado eso, aparece el tema ¿cómo es? Aparece el tema de la inflación. Es decir, claro, países que nunca tenían inflación tan alta comenzaron a tenerla, incluso Uruguay, ¿no? Que mm, tenía o tuvo inflaciones más altas, pero Uruguay también a partir del segundo semestre, a comienzo del segundo semestre, paró la caída de la inflación. Hasta ese momento había sido 6% en los ujú, 12 meses, a junio o julio, y luego comienza a subir y va a seguir subiendo. claro, Ahora, ¿por qué va a seguir subiendo? Porque viene el otro golpe, ¿no? A fines de año ya comienzan a verse algunos problemas antes de fin de año, más de la otra variante, eso para un poco la actividad económica. ¿Tá? Uruguay creció, aumentó su empleo ujú, mucho, sí, el desempleo cayó de 10,5 a 7,4, 7,5, o sea que muy bien, pero aparece a fines de año y principios de este año, se insinúan para concretarse en febrero el problema de otro factor exógeno, como tú mencionabas, que yo había dicho, que es la pandemia, ¿no? Perdón, la la guerra. invasión que se produce, claro, de Rusia a Ucrania. Sí, Entonces, estamos en un momento de incertidumbre. Hoy sin duda. seguimos con una volatilidad muy grande. No sabemos dónde
no tenemos un, por ejemplo, Sí hay que hacer un mapa económico, ¿no? Para establecer una analogía con la geografía, en un mapa de la economía mundial. El gran factor es la incertidumbre. sí, yo olvidé mencionar que en la segunda mitad del año pasado, pero sobre todo en el cuarto trimestre, aparece ya al haber caído tanto el desempleo en el mundo, al haber aumentado, aparece la amenaza de la suba de la tasa de interés mundial, es decir, Sí, frenar el consumo, tratar de aumentar. Y bueno, y eso que uno ya decía, bueno, ahora los rendimientos de los títulos van a caer, a caer, sí, perdón, van a subir porque las tasas de interés van a subir, entonces el valor de los títulos va a caer, entonces el crédito va a bajar, eso va a afectar un poco a la actividad económica y por lo tanto a los dividendos y los resultados de las empresas, eso va a afectar al nivel de actividad y va a afectar a los trabajadores. Cuando decíamos todo eso aparece este otro factor, ¿sí? Que es tremendo. sí. Yo no sé dónde vamos a ir. Hay mucha gente que se aventura a decir, recoge de varios lados esta información y bueno, y dice, pero yo no me animo a decir más allá de un semestre lo que va a pasar en general y en nuestro país. Claro, Esto claro. va a seguir, la incertidumbre va a seguir, Sí, se ha transmitido todo el aumento de precios que ha habido, se transmite a, los, a los precios internos de nuestro país, ¿no? Es decir, los commodities han subido por lo que tú mencionabas, el tema de el precio de los commodities, pero no solamente de los commodities, también los precios de las materias primas, en las que materias no son primas, claro. commodities. Sí, sí, yo veo Los mercados precios internos afectados, ¿no? de los, España, por ejemplo, tiene problemas gravísimos en los insumos alimentarios. El aceite de claro, girasol, que lo insumos, importan de Ucrania, no lo tienen, por ejemplo. Es un está el aceite tema que se de usa mucho para la elaboración de productos, ¿no? insumos industriales. Claro. ¿Tá? Ah, Por ejemplo, no solamente los metales, sino los insumos industriales, el aluminio, todo sí, ha subido sí. y eso se traslada, ya no es un factor monetario solamente la inflación. Mm, Aparecen golpes de aumentos de precios que sacuden a los índices de precios al alza. claro. Lamentablemente es eso. O sea, los precios no es la culpa del Banco Central del Uruguay, Mm, porque aumentó Uruguay el precio del petróleo 5 veces, o 3 veces, o 20 veces, o no lo aumentó, como alguno dice. mm. En, es que el precio del petróleo está a $115, siendo Sí, $110 el había barril. subido a 120, bajó 115, No, 110, estuvo había subido a 140. a 140 Bueno, llegó. Por eso está oscilante todo el tiempo. Ahora estaba en 110, creo, una había cosa bajado así. a 96 la semana pasada y Sí, ahora está 110 de vuelta. O sea sí, que sí. no es un problema de Uruguay, es un No, problema que viene del mundo. El precio sí. de la soja, el precio del maíz, el precio del trigo siempre anduvo por los $220, 200. Yo me acuerdo que la década del 2000, a ver, 2000, sí, a ver un poquito, ¿cómo era? Yo recuerdo que por el 2000 andaba en $180 la tonelada. Claro, claro, ¿Tá? claro. Hoy está la soja, el maíz está, por ejemplo, en 310, 320. Y el trigo llegó a $500 la tonelada. Perdón, el maíz no me equivoqué, el trigo. El Sí, maíz está en 290, que el maíz estaba siempre en 110, una cosa sí, así. sí, sí, sí. Sí, es Y una había suba subido tremenda. 200 a 100 y algo, 190. La soja de Claro, 300 hace un año se fue a 600. claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La culpa la tiene la política monetaria, la política en Uruguay. No, es No, un no, tema no, no. mundial. Hay Es un un tema proceso mundial. de escasez de materia prima y también, como Ahora, usted por dice, de ejemplo, yo materia prima escucho, vinculada a la industria. Ahí hay un gran problema, ¿no? Por ejemplo, el claro, silicio, el también. zinc, metales que son necesarios para la industrialización de computadoras, por ejemplo, para los chips, para otro tipo de industria. Eso va a afectar muchísimo a la economía mundial.
Entonces yo estaba hablando de todo eso 6 meses hacia adelante en Uruguay. Mm, Yo creo que, por ejemplo, los insumos de la construcción han subido tremendamente y la construcción es uno de los factores que ha favorecido ujú. el crecimiento del Uruguay. Y los insumos del agro, es decir, los fertilizantes, todo eso, tiene que golpear, porque la gente dice, no, pero el agro anda muy bien. Sí, pero yo no sé si Sí, con un aumento en el precio de los insumos agropecuarios y donde haya un problema climático o algo, no va a haber problema. claro. Hoy yo lo único que puedo decir es eso, eh, porque hoy se está plantando algo que va a tener su cultivo dentro de 6, 7 meses, ¿no? Sí, sí, sin duda. Entonces, uno no puede decir, no puede aventurar decir que Ujú, vamos a seguir creciendo. Yo creo que se va a enlentecer el crecimiento en Uruguay, mm, lamentablemente, como consecuencia de todo esto. Es un factor exógeno mm. sobre el cual vos no tenés políticas. ¿Cuál es la Este política? gobierno ha sido asignado por los factores exógenos y factores exógenos complicados, dramáticos, ¿no? La pandemia y sobre la pandemia, como usted bien dice, porque la pandemia no terminó. Hay variantes, hay contagios, hay nuevas variantes en China, en Israel también parece que salieron unas variantes. En Europa comienza a haber casos de contagios que son grandes. Ahora en Ucrania, gente que no Uh estaba -huh. vacunada, ese hacinamiento, esas colas de gente que se van, 3,5 millones de ucranianos yéndose, también está el tema ahí, la pandemia sigue existiendo, ¿no? La guerra no la saca la pandemia. Y sobreviene esta invasión que tiene una incertidumbre tal como no se sabe si va a durar mucho tiempo. Algunos estiman que Putin quiere que dure incluso para complicar a Europa, generar problemas humanitarios con esto que estamos hablando, con el desabastecimiento de productos, de materias primas, de insumos energéticos. Europa que sigue sancionando a Rusia y la desconecta del mundo prácticamente a nivel financiero, a nivel comercial. No se sabe. Energético. Energéticamente se Fíjate, quiere desconectar también. Ahora están hablando de bloquearle el petróleo, por ejemplo, buscando soluciones sí, por otro lado. sí, hay un problema también energético a nivel mundial, ¿no? Es Mundial, decir, ¿qué sí. va a pasar, por ejemplo, en el invierno, Sí, ¿no? sí. Incluso acá en Uruguay, ¿qué va a pasar en el verano allá, en el Uruguay acá? Mm, No hay gas, ¿qué va a pasar? No hay gas que llegue a Alemania. Alemania, ¿cómo se va a nutrir de combustibles, ¿no? mm. Es decir, por ahora está llegando porque Alemania medio que se pisó el palito y Sí, primero guapió y después como sí. que no siguió, digamos, yendo mucho contra. Es un momento que si tuvieran alguien inteligente en el gobierno, ¿cómo es? En Venezuela, Mm, podrían salir de la crisis que tienen de recursos en la actualidad, ¿verdad? ujú. Porque Venezuela, pero si la mitad de los pozos no funcionan. O sea que Claro. es una cosa que a nivel mundial nos va a tocar, nos está tocando a nosotros, pero nos va a tocar a todo el mundo. Como tú Sí, a todo el decías, mundo. Sí, sí, la sí. parte de alimenticia, ¿no? Va a estar Mm. muy, muy jorobada, Muy digamos. jorobada, sí, porque no es como otras épocas. Se decía que la guerra beneficiaba a estos países, como la Segunda Fíjate, Guerra Mundial, fíjate, Primera Guerra Mundial. Pero hoy es interdependiente la economía. Necesitamos fertilizantes que vienen de esa zona, por ejemplo, ¿no? Materia prima que viene de ahí. El combustible se encarece. el otro Sí. día escuchaba a Rucauf en la Argentina, Mm, lo escuchaba en La Nación, y él decía que necesitaba más energía, gas, para el invierno, y que entonces le dijeron, ¿por qué no se lo pide Alberto Fernández a Evo Morales, verdad? mm, Que, no, lo que pasa es que se necesita otro tipo de gas, que no sé cómo era la cosa, mm, ¿no? ujú. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no agarran y se lo compran igual, pero se lo dan a Chile y Chile le manda lo que nosotros necesitamos a la Argentina? O sea, Mm. están hablando en esos arbitrajes ya para Sí, sí, poder contar con combustible para sí, sí, el invierno, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ya cuando entran esas cosas es porque realmente preocupa
no ya solamente a los economistas, sino también a nivel político, Mm, el desenlace que va a tener con la producción, con la población, claro, ¿no? La población cómo va a reaccionar ante todo eso, ¿no? claro, Eh, claro, claro. en Sí, sí. Uruguay ya sabemos cómo ha Incluso reaccionado, Europa con temas eleccionarios, ¿no? Está ahora ¿no? Francia en campaña de elecciones, se modifican los mapas eleccionarios por los resultados. Nosotros Este, en Uruguay sabemos cómo se reacciona, porque ya se ha reaccionado, se le echa la culpa al gobierno, ¿no? no, a la Es LUC, decir, además, ¿no? Es la LUC la culpable siempre, ¿no? Se está bueno, no, reaccionando siempre porque como sí, estamos justo de cara estamos a pocos días del 27, hace semanas que se viene hablando de que el combustible ha subido en un récord Guinness porque es la LUC el problema, ¿no? Por el sistema que introduce. Increíble, ¿no? Porque no se está tomando en cuenta todo esto que estamos hablando con ustedes y el panorama mundial está complicadísimo. Esto es claro, un fenómeno mundial. sí, sí, Este, sí, los grandes países productores de claro. energía y de alimentos están en guerra. Y además se Ujú. corta, al estar en guerra en Europa, una potencia militar como Rusia, invadiendo el granero del mundo, que es Ucrania, y en Europa, por un tema geopolítico muy sensible, no es una guerra en Angola, ¿eh? Es muy distinto, porque mucha gente dice, "Ah, hay muchas guerras y esta está muy mediatizada". No, esta guerra toca el corazón del sistema financiero, del sistema de mercados de capitalista mundial, planetario, porque detrás de Rusia está China, en esa alianza maldita entre China, Rusia e Irán, otra potencia nuclear también, y países con recursos importantes, ¿no? China es un país con una economía fuerte, la segunda del mundo, y también con recursos naturales importantes. Y no se sabe que, por ahora, el mensaje de la diplomacia china es, tratemos de apaciguar esto, no queremos la guerra, pero es ambiguo. Tampoco le está diciendo a su socio, bueno, para acá, un estate quieto, quédate tranquilo, no siga porque se nos complica todo. No está ese mensaje. Sí, volviendo al tema de que se le echa la culpa al gobierno de turno, Mm, este, yo lo que veo es que lo que veo es que hay mucho reportaje periodístico, sobre todo los que salen en el informativo de las 7 de la tarde, o ese mm. que dura 2 horas y pico para decir Sí, 7 veces sí, lo mismo sí. y mataron a 72, pero resulta que bajó de todos modos Y repiten lo que ya vino en la la tasa de mañana. criminalidad. Sí, Bueno, yo qué sé, será un problema de mercado, que es lo sí, único que le sí, puede dar guita, ¿verdad? sí, Porque sí, si no, o sí, plata, digamos. sí, sí. Es un problema de mercado. Si vamos a mirar eso, a ver, ¿por qué hay 2 horas y media de informativo? Empiezan a las Con seis un y media algunos refritado de y, noticias, además, como usted dice, porque es un refritado de y cosas que uno ya vio en la mañana, en todos los portales, en todos los periódicos, en los programas de la mañana, y después es un compendio de todo lo que en el día se dijo, ¿no? entonces uno ve los reportajes que pueden haber ahí Ujú, y hay digamos, un abarrotamiento de palabras que usan algunos, que habitualmente salen ujú, eh, 2 veces por día o 3 veces por día, no ya por semana, sino por día, ujú, de mañana, de tarde y de noche, será por la luz, será por lo que sea, pero salen. ujú, Y vos ves que dicen que es como un librito que está aprendido, ¿verdad? Y que los periodistas, muchos, la mayoría, salvo alguno, ujú, agarra, intenta, no intenta siquiera decirle por qué, ¿no? claro, ¿Y usted qué haría? claro, ¿No? Es decir, bueno, muy bien, el precio del petróleo subió 3 veces, o 4 veces, o 5 o 6. Pero ¿cuánto subió el precio perdón, el precio del combustible subió 3? ¿Cuánto subió el precio del petróleo? El petróleo, ¿cuánto participa en el total de la ecuación, no sé qué, para fijar el precio del combustible? ¿Qué? Nadie pregunta eso. nadie, Entonces, nadie. ¿qué es lo que queda? Lo que queda es lo que dijo alguien, Mm, de que el gobierno subió 4, 5, 6 o 27 veces y no subió o no subió. El, ¿ah? sí, 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 es Pero así. el trasfondo de todo esto. Entonces vos decís, sí,
No, porque el salario real cayó, que para mí. ¿Cuánto? Primero, ¿cuánto cayó? Claro. Hasta enero, que tenemos el último dato. ¿Cuánto cayó? ¿Está? Muy bien. ¿Cuánto subió el empleo? Claro, ¿Cuánto cayó el desempleo? claro. Quiere decir que ¿cuánto es la masa salarial que tenemos ahora frente a la que había en febrero del año 2020? Del 2010, La claro, masa claro, salarial. claro. Es decir, ¿Y en cayó el qué salario de contexto? uno, ¿No? ¿Y en pero qué trabajan contexto? 7. Claro, claro. Cayó el Y por salario de qué? uno, pero Y más. preguntar además, recordemos por qué pasó eso. ¿Por qué subió la tasa de desempleo? Porque hay una pandemia, pues también sacan de contexto las cosas. Y en el 2019 quedó una tasa de desempleo mucho más alta sin pandemia. Estaba normal el mundo, digamos. Y en Sí, ese sí. mundo normal habían tasas de desempleo altísimas y un déficit fiscal gigantesco y un Fíjate proceso ahora, inflacionario también alto. Y y ahora, y fíjate, ahora sí, bajan esos números, o sea, mejoran, digamos, esos números, mejoran de todas maneras. sí, No sí, sé, sí. no sé. Pero en fin, eso es lo ¿Usted que escuchó el hay. otro día lo que dijo Astori? ¿Escuchó No, no le escucho a Astori. este, yo lo Astori escuché no, un no es rato y para me escuchar. mareó, parece que estaba como con un libreto delante que iba leyendo, una especie de propter, pero no le entendí. No, Este, Astori está amortizado antes de ser economista, antes de ser contador. ujú, Es decir, nunca supo nada de economía, de teoría ujú, económica y eso no. No. ujú. Sí, sí. Él actuaba, digamos, no sé de qué forma, Mm, hizo 37 reformas tributarias, ¿sí? Hizo claro, la del impuesto a la renta a las personas físicas, pero eso es lo que todo el mundo recuerda, pero no todos los ajustes que hizo contables para que la recaudación subiese, ¿no? Hoy las claro. empresas pagan arriba de 40% o más de Sí, impuesto a la renta cuando lo tienen. Es brutal, es sí, sí, brutal. sí, Entonces, no hay, como por ejemplo Mujica, que aumentó 43.000 personas los vínculos laborales con el Estado. claro. Entonces vos decís, pero como no era la época, sí, pero había que sí, pero era en la época de las vacas gordas, porque los precios internacionales estaban por la nube, porque el 2008, Sí, después del 2008 había bajado tal cosa, la tasa de interés, Estados Unidos estaba... Pero pará, vamos a no hacer se el aprovechó, balance, no se vamos a aprovechó hacer el nada de eso. balance, Sí, ¿sí? sí, sí. Vamos a hacer el balance. Es decir, hoy hay inflación, sí, bueno, decime, ¿qué harías vos? Claro, ¿Qué harías? claro, Cómo la bajás? claro. ¿No? Capaz que haces como Alberto Fernández, que vuelve Estados al Unidos control de tiene. precios y todo lo demás, Ah, con bueno, escasez y demás. sí, Entonces, sí, bueno, no le llega ¿cómo se llama? Yo voy a contar una anécdota y me voy, ¿está? sí. Mi mamá me enviaba a las 5 de la mañana a hacer la cola para comprar la carne Mm, en la calle Aconcagua y Michigan. Había un expendio de carne mm, a las 5 de la mañana. Yo era el tercero, cuarto, quinto que estaba esperando porque había control de precios, todo lo demás. mm, Entonces llegaba a las 7 la carne. ¿Ah? mm, Estaban controlados los precios, ¿no? mm, El primero se llevaba el kilo que le correspondía o los 2 kilos que compraba, no sé qué. El segundo lo mismo. El tercero lo mismo y yo estaba en el cuarto lugar y me dicen, pibe, ¿sabes qué? Vení de tarde a las 2 de la tarde, ya no hay más carne. Entonces ibas a las 2 de la tarde, mercado negro, ya, te daban carne a un sí, precio no del que estaba fijado, claro, sino a otro claro, precio. claro. Entonces, yo recuerdo eso y siempre lo menciono, el mercado funciona de esa manera. Si vos no tenés el precio adecuado Sí, sí, y lo controlás y lo mantenés bajo y todo lo demás, va a haber escasez. Pero la exacto, escasez genera los mercados negros. Entonces, exacto. ¿qué hace Alberto Fernández? Y acá haríamos lo mismo para Mm, frenar el aumento de precios. sí, 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 es así, es El clarito. expendio municipal de carne. Yo, Me acuerdo. Los expendios de subsistencia, ¿no decía? sí, Expendio ahora municipal de creo subsistencia. que ahora hay no Mm, sé qué hay ahí ahora, sí, pero Aconcagua y sí, Michigan. sí. Aquellos expendios de ladrillos rojos, visto, creo que era. Que estaban en las carnicerías y había una especie de pequeño almacén. Sí, yo lo recuerdo. Sí.
Este, Bueno, muy y, bien. y bueno, eso se va racionando, después viene el mercado negro, no cabe duda. Hace unos días, lo despido con esto, mi prima que vive en Buenos Aires hace muchísimos años, me decía lo mismo. Dice, mira, solo en la televisión se ve lo de los precios remarcados, los precios controlados. Vas al súper, a cualquier almacén, y no, esos precios no existen, no están. Uno lo busca y no Seguro. está. Jorge, Está muchísimas bien. gracias. Buena jornada. Muchas Eh, gracias. Chao. nos vemos la semana que viene, sin dudas, ¿Cómo no? si Dios quiere. Jorge Caumón, conversando con nosotros, el economista Jorge Caumón, hablando en este momento tan complicado del mundo, ¿no? Para la economía, para el mundo en sí y para nuestro país. Vamos a una pausa y venimos con nuestra editorial, porque intentaré visualizar, desarrollar ante ustedes qué significa el socialismo del siglo XXI que está instalado en la firme y, digamos, efervescente militancia del PIT-CNT-FA o PIT-CNT-FA-PSU. Ese es el socialismo que se quiere construir desestabilizando un gobierno, ahora ya de cara al referéndum. Quédate ahí.